Diplomado en Economía Regional y Urbana. Módulo 1. Fundamentos teóricos de la economía regional y urbana y aplicaciones prácticas. Alfred Weber nació en Erfurt el 30 de julio de 1868 y se crió en Charlottenburg de 1907 a 1933. Fue profesor de la Universidad de Heidelberg, hermano del sociólogo Max Weber, y murió el 2 de mayo de 1958. Fue economista, geógrafo, sociólogo y teórico de la cultura alemana. Él propuso su famoso estudio de la teoría de la localización industrial en 1909, el cual fue publicado en alemán con el título Über den Stand der Industrie, posteriormente traducido al inglés, en el cual fue publicado como The Theory on the Location of Industry en 1929. En su publicación Teoría de la localización industrial en 1909, Alfred Weber realizó un estudio sobre la concentración espacial de la industria. Las preguntas centrales que se planteó fueron las siguientes: ¿qué hace que una determinada industria se desplace de un lugar a otro? ¿Y cuáles son las leyes generales que rigen estos desplazamientos? En su modelo, Weber establece los supuestos siguientes: costos iguales en combustible y materias primas, la existencia de un mercado puntiforme para el bien, dos mercados de materias primas también puntiformes, situados a una cierta distancia uno de otro, un mercado perfecto, es decir, las empresas no pueden obtener ventajas monopolísticas de la elección de su ubicación. La demanda del bien es inelástica y la técnica de producción es la misma para cada ubicación posible. Por lo tanto, los costos de producción son constantes. Weber identifica dos tipos de factores generales de localización: los que son las causas principales de la distribución regional de la industria, factores regionales, y los que son causas secundarias de una redistribución de la industria, también llamados factores de aglomeración y desaglomeración. Los dos factores regionales de costos son los de transporte y de mano de obra. Al analizar los factores regionales, el determinante de la localización cuando el costo de transporte es variable y el costo de la mano de obra es fijo es una relación de pesos de productos localizados y el precio del producto final, denominado a este índice de materiales. El peso locacional se define como el peso total de todos los bienes, esto es, productos, materias primas, combustibles, por ejemplo, que han de ser transportados al sitio y desde el sitio de producción por unidad de producto. Este enfoque de costo mínimo en transporte supone la siguiente ecuación, en donde el costo total va a ser igual a las fuerzas de atracción que empujan a las empresas a localizarse en el mercado 1, en el mercado 2 o en C. En este caso, X y Y, por lo tanto, serán las toneladas de materia prima presentes en el mercado 1 y 2 requeridos para producir una unidad de producto, y Z serán las toneladas de bienes finales para transportar al mercado de bienes finales, que aquí enunciamos como C. Mientras que A, B y C son las distancias en kilómetros entre el mercado de materias primas, el sitio de producción y el mercado final respectivamente. Por lo cual, XA, YB y ZC, como lo hemos mencionado, representan las fuerzas de atracción que empujan a las empresas a localizarse en M1 en el mercado 1, en M2 el mercado 2 o en C el mercado de bienes finales.
como se observa en el diagrama. Alfred Weber indica que la localización óptima es donde se obtengan costos de transporte mínimo, poniendo al descubierto que este modelo es el que teóricamente sigue las normas generales de localización. Por lo que concluye que si los costos de transporte de las materias primas a la fábrica de producción son mayores que los de la fábrica de producción al mercado, la industria se debe localizar en donde se encuentre la materia prima. Esto es lo que vamos a considerar como industrias pesadas. Mientras que si los costos de transporte de la fábrica donde se realiza el producto final al mercado son mayores que los de la materia prima a la fábrica, entonces esta debe localizarse en donde se encuentra el mercado final. En el gráfico anterior era donde se encontraba el punto C y a esto le vamos a llamar industrias ligeras. Pero ¿qué pasa si los costos de mano de obra varían? Esto depende del coeficiente de mano de obra y peso de localización respectivamente. Esto es la magnitud de la variación causada por variaciones en el costo de la mano de obra, que estará determinada por la relación de costo de mano de obra por tonelada de producto y el peso total de todos los bienes como son productos, materias primas y combustible. Al respecto, Weber deduce que si los costes de transporte son constantes, la producción se va a localizar en los lugares con costes laborales bajos, es decir, la localización estará orientada hacia la mano de obra, si el ahorro es superior al aumento de los costes de transporte. Hasta este momento se consideraron factores directos de la localización. Sin embargo, ciertas variaciones en la localización industrial se realizan por factores indirectos o factores de aglomeración y desaglomeración, los cuales no pueden tener el mismo análisis deductivo de los factores directos, ya que se derivan de la naturaleza social de la producción. Por lo anterior, se puede identificar tres tipos predominantes de orientaciones a la localización: de mercado, de materias primas y de transporte, que determinan la localización de empresas industriales por tipo de industria. Por lo tanto, las industrias ligeras de transformación tienden a localizarse en el mercado, mientras que las industrias pesadas se localizan en el lugar de las materias primas. Las empresas múltiples se localizan en los nodos de transporte. Weber se destaca por su enfoque de aglomeración. En este sentido, el factor de aglomeración será dominante solo cuando no sean dominantes los costos mínimos ni el menor costo de la mano de obra. Para entender este factor, Weber introduce el concepto de isodapana crítica, la cual representa una curva de nivel que muestra los costos de transporte situados alrededor del punto en donde se minimizan los costos de transporte. Un ejemplo sencillo es aquel donde se consideran tres empresas, A, B y C, cada una localizada en donde minimizan sus costos de transporte. Una localización alternativa daría lugar a economías de aglomeración. Es decir, si A decide ubicarse en algún lugar que queda dentro del círculo que limita la isodapana crítica, debido a que en este punto minimiza la desviación del punto anterior donde minimiza los costos de transporte. Para evitar la dispersión, B y C harán lo mismo ubicándose en B y C respectivamente, por lo que Weber argumenta que se debe localizar en un punto del área sombreada porque ahí el costo total de transporte de todas las empresas es mínimo. El que la aglomeración sea deseable depende de que se intercepten las isodapanas críticas de esta localización. Lo anterior puede interpretarse de la siguiente manera.
En caso de que ningún peso locacional predomine en ninguno de los sitios, se considera que la actividad económica tiende a aglomerarse espacialmente en un punto intermedio. Weber planteó que dos empresas tienden a concentrarse en el espacio si las economías de aglomeración compensan el incremento de los costos de transporte, como consecuencia de no localizarse en el punto que minimiza el coste medio de transporte. Las economías de aglomeración surgen de las ventajas de localización dadas por la proximidad espacial de industrias existentes, mercado de trabajo integrado y especializado, facilidades de comercialización por contar con un mercado de mayor tamaño. Las ventajas de la concentración se asocian con las ganancias de productividad que se generan al aumentar la demanda y por tanto la oferta de las empresas, propiciada por las economías de escala de la industria, normalmente asociadas a empresas que pertenecen a una misma industria. La concepción del espacio de Alfred Weber se puede considerar explícita e implícita. Explícita se considera el espacio como distancia económica, medido a través del coste de transporte. Además, el espacio incide en la toma de decisiones de localización de las empresas. De forma implícita, se considera el espacio como interacción económica. El espacio heterogéneo, al referirse a sitios o puntos con recursos localizados diferenciados en el espacio. Esto es una distribución desigual sobre el espacio geográfico entre el mercado de destino y las áreas productivas. Alude al concepto de espacio y región relativa, en el que la actividad económica industrial no se separa de su espacio y da lugar a una región que se caracteriza por su complementariedad económica. Algunas críticas al modelo son las siguientes. Es de naturaleza estática. El modelo identifica la ubicación de menor costo sobre aspectos relevantes como la base de la eficiencia productiva, los aspectos dinámicos como la innovación a nivel microeconómico, el cambio en la distribución ingreso y las ventajas de aglomeración, las rentas y los salarios. En la orientación natural al transporte, el costo de producción es definido primero por la ubicación más eficiente y no se identifican ubicaciones alternativas. Algunos críticos han afirmado que este método es menos eficiente que otros basado en la búsqueda directa de un punto de mínimo coste de producción. Su abstracción, lo que hace que la ubicación de menor costo sea difícil de calcular en entornos reales. Es más bien poco probable que el peso de las materias primas en el peso final de las mercancías se pueda calcular distinguiendo, entre otras cosas, el peso de las materias primas que deben ser transportados de los presentes en el lugar de producción. Su naturaleza. Como un modelo de equilibrio parcial, totalmente descuida posibles interacciones entre empresas. El sesgo de la oferta. Es excesivamente orientado a la oferta. No hace mención de factores de demanda y asume que la demanda es ilimitada e inelástica en la variación de los precios.